noches. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu amor. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Sabemos que mientras estés tú, Señor, en la barca, esta no se va a hundir. Y podemos confiar en ti, Señor. Estar seguros de que tú nos vas a llevar, Señor, de un lado de la orilla a la otra, Señor. En medio de los vientos, en medio de las olas, pero podemos estar confiados en ti, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te pedimos que nos hables, Señor, en esta noche por tu palabra. Que nos animes, que nos consueles, que nos des fortaleza, que nos des paz, Señor. Que a través de tu palabra podamos ir conociendo más y más de ti, Señor, de lo que tú requieres de nosotros, de lo que tú has hecho por nosotros. Y oramos, Señor, para que bendigas este tiempo, Señor, y a cada uno de los que nos ve, bendice sus familias, sus hogares, Señor, y continúa tú esa obra preciosa que has comenzado en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te amamos, te adoramos y te pedimos que nos hables, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Buenas noches. ¿Hoy día tenemos público? No. No digan eso porque llega la policía después. No. Nos sometemos a las autoridades mientras no esté en contradicción. De esto va a hablar también hoy día aquí un poco Salomón. Espero que estén bien, gracias a Dios. Hoy día llovió, espero que haya llovido por donde ustedes están. ¿Ya? Yo esperaba que lloviera café, no llovió café, pero bueno. Pero ahí el agüita es necesaria y damos gracias al Señor por eso. Damos gracias al Señor porque el asunto aquí se va manejando bien. Oremos para que esto cumpla el propósito por el cual Dios lo permitió en la vida de nosotros como iglesia, como creyentes, pues tiene un propósito, no podemos eludir eso. Y seguimos orando por nuestros hermanos, por las familias que siguen siendo afectadas, no en la salud, pero sí en la economía. Y oremos para que Dios nos continúe proveyendo para seguir ayudando a más familias. Y agradecemos a Dios porque tenemos la seguridad, la certeza de que estamos del lado del vencedor. Entonces podemos estar confiados, podemos estar esperando, expectantes, ¿ya? La forma en que esto va a ir desarrollándose. Entonces, nada más animarles y el próximo miércoles y jueves voy a estar hablando un poco acerca de las señales. A veces se confunde un poco y algunos piensan que estamos en la tribulación. No estamos en la tribulación, pues vamos a ver que la tribulación que va a venir es la tribulación. Y Jesús habló de eso en Mateo 24, para que tengamos una perspectiva de que nosotros no estamos esperando eso, estamos esperando a Cristo Jesús. Pero es bueno a veces saber porque eso nos puede dar a nosotros en nuestro corazón ese deseo de ayudar a otros. Esto es como el mundo es este gran barco, el Titanic. ¿Ya? Mucha gente a veces piensa que esto no se va a destruir. No se va a destruir todavía, pero se va a hundir poco a poco. Y el asunto es que nosotros podamos actuar como esos hombres, mujeres que van en esos botes salvavidas tratando de alcanzar a la mayor cantidad de gente hacia el camino de la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, en eso estamos ahora, viviendo en esos tiempos increíbles. Eclesiastés, capítulo
7, versículo 21. En el último versículo que miramos el jueves pasado, Eclesiastés 7:20, que fue el último, ahí Salomón estaba hablando acerca de que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y esa es una verdad que nadie puede eludir. Nadie se puede atribuir, ¿ya?, una justicia impecable a alguien que nunca haya fallado. Podemos tener muy buenas intenciones y tratar de ser lo más bueno posible. Pero el problema, para que lo podamos entender, es un defecto de fábrica. No es algo que nosotros vamos adquiriendo, sino que es algo que está en nosotros y va saliendo a medida que vamos desarrollando nuestra vida, a medida que vamos creciendo. Vamos dándonos cuenta de que somos orgullosos, vamos dándonos cuenta que somos vanidosos, vamos dándonos cuenta que somos celosos, vamos dándonos cuenta que somos mentirosos, vamos dándonos cuenta que somos ladrones, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente a veces las personas, como hoy día está pasando en muchos lugares, ya tratan de eludir ese gran problema que existe en la humanidad. Si pudiéramos interpolar esta imagen y traerla del virus, bueno, el virus más terrible que la humanidad ha tenido desde el comienzo es el pecado. Y Dios envió a su Hijo a destruir ese virus. Es lo que Él vino a hacer. ¿Y por qué razón? Por lo que nos dice aquí Salomón. No hay justo ni aún uno. No hay hombre que nunca peque. Lo mismo dice el apóstol Pablo. Entonces la justicia propia, la justicia en la cual yo puedo decir yo voy a llegar a Dios a mi manera, o yo puedo acercarme a Dios a mi manera, o yo puedo entrar al cielo a mi manera, es algo que uno debe tener en cuenta. No va a servir. Porque cuando Jesús murió en la cruz, antes de morir en la cruz, Él estaba en el huerto del Getsemaní, orando. Y le dice al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. En otras palabras, el Señor, esta copa de la ira que voy a tener que beber, pásala. Si hay una manera en que el hombre pueda ser redimido, si hay una manera en que el hombre pueda llegar a tu presencia sin que yo tenga que pasar por esto. Pero como no la había, entonces el Señor dice, pues, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Entonces Él vino a hacer lo que ninguno de nosotros puede hacer. Y es por eso que podemos llegar a Dios, es a través de Cristo Jesús. Este no es un asunto solamente de decirlo, es que es lo que la Biblia enseña. En Juan, en capítulo 3, el Señor Jesús, hablando con Nicodemo, un religioso fariseo que observaba, guardaba la ley judía perfectamente, según él, le hace la pregunta al Señor, la pregunta, yo diría la pregunta del millón. ¿Ya? Del ¿quién quiere ser millonario? Esa era la pregunta. Y le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice una verdad. Debes nacer de nuevo. Obviamente, Nicodemo, un señor ya mayor, le dice, pero ¿cómo yo ya siendo tan viejo voy a volver a entrar al vientre de mi madre? No entendió nada de lo que Jesús le estaba diciendo. Es necesario nacer de nuevo por el Espíritu. Esa es la manera. Creyendo en Cristo Jesús. Creyendo en Cristo Jesús. Y Jesús le da el ejemplo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y eso es lo que va a ocurrir en la vida de Jesús. Después de hablar con Nicodemo, tiempo después, el Señor va a ser crucificado.
iba a decir, ahí está, el pecado ha sido juzgado en la cruz, la muerte ha sido quitada. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Entonces ya el pecado ya no tiene el poder sobre nosotros, para los que hemos creído en Cristo Jesús aquí. Entonces, si usted ahora está en Cristo Jesús, usted camina en el Señor, en el temor a Dios. Y el caminar en el temor a Dios es reverenciar a Dios, honrar a Dios. Entendiendo quién es Él y lo que Él ha hecho. Ahora, avancemos al versículo 21 del capítulo 7 de Eclesiastés. Y Salomón aquí continúa dando instrucción y nos instruye acerca de un problema que enfrentamos. Y el problema que enfrentamos todos nosotros es lo que la gente dice acerca de nosotros. O sea, nosotros somos muy dados a tener, si es posible, 10 oídos para poder escuchar qué es lo que la gente está diciendo de nosotros. Vea lo que dice aquí en el versículo 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. A veces si hablan de usted, porque es cristiano, entonces no lo tome personal. Para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Entonces, en otras palabras, Salomón estaba diciendo aquí, no presta atención a los chismes. Y hay gente que va a hablar por bien o por mal, siempre van a hablar. Y la razón de la que usted y yo no debemos prestar atención a los chismes, porque obviamente estamos en asuntos más importantes que atender, no prestar oídos a los chismes que la gente está diciendo aquí. Spurgeon les decía a sus estudiantes, usted no puede impedir que la gente hable de usted. Pero lo mejor que usted puede hacer es cerrar sus oídos y no preocuparse de lo que la gente dice. En el mundo hay muchas conversaciones ociosas que se hacen, que se dicen. Y si usted presta atención a ella, va a tener mucho trabajo. Entonces mejor no lo escuche. Ahora, si usted está en el ministerio, si usted es parte de algún ministerio, si usted es pastor o si usted está sirviendo en un ministerio, usted necesita entender que necesita tener piel gruesa. No por cualquier cosita que sea, ya me quiero ir, no quiero seguir, pero ¿cómo hablan de mí si yo soy tan bueno? Gruesa. Al final de cuentas, el que va a juzgar los corazones es el Señor. Es el Señor. Entonces, la realidad es, y usted no la puede evitar, ni yo la puedo evitar. La gente va a hablar de ti. Pero vea lo que dice el versículo 22. Porque nosotros decimos, ay, sí, yo soy una víctima de todo esto. No, vea lo que dice el versículo 22. El balance. Porque tu corazón sabe, y usted sabe, el que está mirando, los que están escuchando, que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Entonces, tenemos que confesar que nosotros también hemos puesto a veces nuestro granito de arena en hablar de alguien más, que no debiéramos hacerlo. Entonces, ¿cuál es la exhortación? ¿Van a hablar de ti? Sí, pero no te olvides que tú también debes reconocer que tú también has hablado de otros. Entonces, mejor no lo hagas. No lo hagas. No hables de otro cuando no esté presente. No digas algo de otro cuando él no pueda defenderse. Vea lo que dice en Números 12:2. Si están notando Números 12:2. Y estos eran dos personajes que uno diría, wow, nunca esperaría que ellos fueran murmuradores y chismosos. María y José. No, este es María y José, este es María y Aarón, los hermanos de Moisés. Dice que María y Aarón, en el versículo 2, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, versículo 2, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y si usted va al Antiguo Testamento va a encontrar que la María esta era profetisa, ella profetizaba, Dios la usó y Aarón también hablaba. Pero ve aquí, lo interesante es, cuando nadie te está oyendo,
Al final ahí del versículo 2 dice, y lo oyó Jehová. Lo oyó Jehová. A lo mejor ellos estaban en la tienda hablando. ¿Y este Moisés que se cree? ¿Y cómo viene a tomar a una mujer que no es israelita? ¿Y acaso solo por él? ¿Acaso el pastor es el único? Y vea lo que el Señor dice. Lo oyó. Ahora usted sabe la historia, ¿verdad? María, que fue la que habló, el otro escuchó. Ya era una práctica de Aarón. Aarón era como, no sé, ¿cómo lo llamaríamos? No voy a decir la palabra para que ningún hombre se ofenda. Pero sucumbía rápidamente ante otros. Entonces, ¿qué pasó? María de lepra y el sustito que se pegó a Aarón, yo creo que había sido grandísimo cuando vio a su hermana que se llenó de lepra. Entonces, lo mejor es, si no quieres lepra, no hables de los demás. Sea para bien o para mal, no hables de los demás cuando no están. Si están haciendo algo, ora al Señor para que Dios haga lo que tenga que hacer. Para que Dios haga lo que tenga que hacer. Puedes leer el Salmo 38 después en tu tiempo. Ahí. Y que Dios hable ahí a tu corazón. ¿Ya? Entonces, les dice aquí, versículo 22, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Versículo 23 al 25 habla aquí y nos da un tercer problema. Y este problema tiene que ver con el hecho de tener una incapacidad para poder abarcar y entender todo lo que Dios está haciendo en el mundo. Todo lo que el Señor está haciendo en el mundo. Nosotros podemos tener muchas ideas, pero no podemos tener la capacidad de entender todo. Y a veces nosotros comenzamos a crear una escala de valores de lo que éste hace y de lo que éste no hace. Pero vea lo que dice, leamos aquí el texto, dice, todas estas cosas provee con sabiduría. Acuérdense, Salomón, probando de todo, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, para conocer la maldad de la insensatez y el desvío del error. Entonces, aquí Salomón está tratando de buscar en esta sabiduría, desde su perspectiva, como un hombre, ¿ya? Como un hombre que se ha alejado de Dios, tratando de descubrir por qué las personas hacen lo que hacen. Entonces, podríamos decir, aquí Salomón se convirtió en psicólogo. ¿Por qué hace lo que hace? Y no encontró la forma, no encontró la respuesta. Nosotros sí sabemos que muchas de las cosas que la gente hace se define en una sola palabra, pecado. Es pecado aquí. Entonces Salomón buscó la razón, buscó la sabiduría de todo esto, pero nunca encontró respuestas definitivas a sus preguntas. Ahora, estamos hablando del hombre más sabio que ha existido. Y llegó a este punto aquí. Entonces, una cosa importante y una característica importante de un hombre sabio es que sabe cuando no sabe. Eso es muy importante. Y eso le ayuda a ser sabio. No trata de inventar y nos enreda en lo que cree que sabe y al final no lo sabe aquí. Entonces de aquí sencillamente Salomón está reconociendo que no tenía la sabiduría, no tenía la sabiduría ni siquiera más alta para poder llegar a entender todo. Aparte de Dios, eso es imposible aquí. ¿Quieres entender o conocer el futuro? Por la sabiduría humana no lo vas a entender. Cosas difíciles y profundas, bueno, a través del conocimiento de Dios y la Escritura y el Espíritu Santo dándonos a nosotros. Entonces fíjate, buscando conocer la maldad, la insensatez, el desvío del error. Eso es lo que él estaba tratando de entender. Y hoy día lo que es pecado se está redefiniendo en la esfera cristiana. Entonces ya no es pecado, es un problema.
Es una debilidad. Es una, dirían otros, una maldición. Pero no, todos tenemos la capacidad de hacer y no hacer. Eso es lo que llamamos el libre albedrío. Somos agentes morales libres. Mucho de lo que nosotros hacemos, lo hacemos sabiendo, porque si yo no soy creyente, si hay alguien que está diciendo, pero yo no creo, no creo en Cristo, pero tienes una conciencia. Y esa conciencia te indica a ti que ir y matar a alguien es malo, sin necesidad de ser religioso. La pregunta es, ¿quién puso esa moralidad en ti? ¿De dónde salió? ¿De la evolución? ¿Del choque de las placas tectónicas? ¿De las células? No, eso fue puesto por Dios. Ahí. Entonces, aquí Salomón dice, traté, pero no logré llegarle al asunto. Y luego fíjate, versículo 26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazo y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. ¿Ha escuchado usted el dicho popular que dice que por la boca muere el pez? Bueno, vea lo que dice aquí. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. ¿Qué le pasó a Salomón? Entonces él mismo está haciendo un diagnóstico de sí mismo. He aquí, esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón. Imagínate, de manera de pensar. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Y aquí el problema no es de la mujer, aquí el problema es de Salomón. Es el problema aquí. Fíjate lo que él está diciendo. En esa búsqueda que él tenía de encontrarse a sí mismo y de encontrarse respuestas para todas aquellas situaciones en su vida, buscó consejo. Y buscó consejo en personas ya del sexo opuesto. En personas que, en el caso suyo y mío, que somos casados, que no eran sus esposas. Y lo que hizo fue sencillamente quedar atrapado. Cayó en la trampa. Por eso es muy importante, si usted es consejero cristiano, usted como hombre es hombre y la carne es carne. Y usted debe tener cuidado y lo ideal es no dar consejo a personas del sexo opuesto. Para eso hay mujeres que lo pueden hacer. No, si yo soy fuerte, yo resisto la tentación. Mira Salomón, pregúntale a David. Y puedes darte cuenta de que, ¿ya? Y Sansón ni hablar. Entonces, cuidado, ¿ya? Si va a aconsejar o a asesorar, asesore hombres con hombres, mujeres con mujeres. Evite el problema. Ve a Salomón en cómo terminó. ¿Ya? 300 mujeres, 700 concubinas. Dice, no lo encuentra. Dice, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. O sea, a duras penas encontraba un hombre entre mil. Pero no, dice, ni siquiera una mujer. Pero aquí el problema no son las mujeres, sino qué tipo de mujeres está buscando Salomón. Ese es el problema, no la mujer. No es que la mujer no tenga capacidad o inteligencia, o que tenga menos que el hombre. No, sencillamente Salomón se detuvo en las mujeres equivocadas. Y esto es lo que él está diciendo aquí. Entonces, esto nos dice mucho de Salomón y el enfoque que él tenía en lo que él estaba buscando en la mujer. Y realmente no era sabiduría. Por eso él llegó a tener un harén. Y no fue suficiente una sola mujer, como vamos a leer cuando lleguemos al capítulo 9, al versículo 9. No buscó la mujer de Proverbios 31. Entonces, dice el versículo 29, he aquí solamente esto he hallado,
que Dios hizo al hombre recto. De aquí está hablando de Adán. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios creó al hombre, sí. Pero después de la caída, el hombre comenzó a buscar perversiones. Se convirtió malvado, pecador. De ahí nomás. Los hijos de Adán y Eva. Usted lo puede ver. Entonces, Dios creó al hombre sin pecado. Eso es lo que entendió y lo que entendía Salomón. Pero el hombre, desde los tiempos de Adán, se rebeló en contra de Dios, desobedeció a Dios, y desde ese día vienen las perversiones de pecado. Desde ese día viene la rebelión del hombre en contra de Dios, alejándose de Dios. Entonces, de lo que está haciendo aquí. El hombre original, Adán, y de ahí en adelante todo lo demás. Teniendo la capacidad de poder escoger entre la obediencia y la desobediencia, entre el resultado, el fruto de la obediencia y la consecuencia de la desobediencia. Escogió la desobediencia. La desobediencia. Y esto es lo que Salomón está diciendo aquí. Por eso es muy importante para nosotros entender que el hombre puede buscar todo lo que quiera, la sabiduría y la felicidad, y esa vida completa y plena que todos quieren tener, pero esa no se va a encontrar aparte de una comunión con Dios, aparte de la comunión con Cristo Jesús. O sea, una vida plena, satisfactoria, en la cual pueda uno estar gozoso en la vida que está llevando, independientemente de las circunstancias en las que pueda estar viviendo, es una vida que está en una plena comunión con Cristo Jesús, Dios. Es lo que trae. Salmo 16, 11. En su presencia hay plenitud de gozo en Cristo Jesús. Aquí. El trabajo del hombre en tratar de buscar y satisfacerse, que es lo que hizo Salomón, es algo que nunca va a poder lograr, nunca se va a llenar. Nunca las cosas que el mundo le ofrecen van a satisfacer su vida. Nunca las cosas materiales van a satisfacer todo lo que él quiere tener. Nunca va a poder ser satisfecho por completo. Entonces, por eso es que me falta algo. Si tuviera esto, si tuviera más libertad, si estuviera más adentro, si estuviera más allá, si estuviera más acá, siempre buscando algo aquí. ¿Queremos tener una vida plena y abundante? Debemos buscar vivir una vida en armonía con Dios. Una vida en comunión con Dios, siendo uno con Él. Por eso Cristo vino, para otra vez traer al hombre a comunión. Porque del momento en que el hombre pecó, en Génesis, en capítulo 3, ¿qué ocurrió? Dice que algo se rompió inmediatamente. El Señor le dijo, el día que del árbol del fruto comas, vas a morir. Ciertamente, muriendo morirás, dice el texto. Entonces, desde ese día, no es que Adán y Eva comieron del fruto y murieron ahí, cayeron inmediatamente, pero espiritualmente algo pasó. Porque desde ese día el hombre comenzó a esconderse de Dios. Pero desde ese mismo día Dios comenzó a buscar al hombre. Dice que salió Dios a buscar a Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y el hombre ocultándose de Dios. El pecado, nos dice Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, dice que hace separación. No es que el oído del Señor se haya dañado o su brazo se haya encogido para ayudar, sino que vuestras iniquidades, dice, vuestras transgresiones han hecho separación. Por eso vino Cristo. Cuando uno entiende eso, entiende esa realidad, hay algo que ocurre. Yo creo en el Señor y mi comunión otra vez se rehace y podemos tener plena comunión con Dios y vivir en ese nivel. Ahora fíjense, el capítulo 8
Continuamos. Aquí, acuérdense, Salomón es este hombre ya mayor, este hombre viejo, ¿ya? Mirando hacia atrás en la vida, tratando de dar sentido a lo que uno ve bajo el sol. Esta es la característica. Segunda característica, que todo lo está viendo desde la perspectiva de la sabiduría del hombre. O sea, bajo el sol, bajo la sabiduría del hombre. Y es bastante deprimente cuando solo miras horizontalmente el asunto. ¿Cómo lo hace la gran mayoría de la gente? De esa manera. Entonces, cuando ves la vida así, horizontalmente, y no ves nada más a ti, entonces es un desastre. Y aquí, desde el capítulo 8, va a comenzar a hablar de tres cosas. De tres diferentes cosas aquí va a hablar Salomón. Una, y es algo que a veces a la gente no le gusta, pero es la muerte es inevitable. Segundo, la vida es impredecible. Y tercero, la vida es injusta. Y todos sabemos que Salomón en sus últimos años se apartó de su fe en el Señor. Las mujeres llevaron ya el corazón de Salomón y lo llevaron lejos de Dios. Y construyó templos paganos en Jerusalén para sus esposas y sus diferentes culturas que éstas tenían e ídolos, y se alejó de su relación con Dios. De esa relación que él tuvo desde su niñez. Acuérdense, dice que era amado por Dios. Amado por Dios, que Dios amó a Salomón. Pero él se alejó aquí. Entonces ya en este punto de su vida, ya anciano, hombre que había experimentado todo, un hombre que había probado de todo lo que el mundo tenía para ofrecerle en ese momento, él podía comprar todo lo que quisiera, probar todo lo que quisiera, tener a todas las personas que quisiera. Pero llegó a un punto aquí en donde habla de vacío, habla de frustración con respecto a la vida que estaba llevando. Y por eso usted cuando lee Eclesiastés no puede tomar estos pasajes y formar una doctrina bíblica, porque muchas de estas declaraciones que Salomón hace las está haciendo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de un hombre lejos de Dios. Y no siempre son las declaraciones bíblicas, sino que son de este hombre aquí. Un hombre que ha perdido su fe en Dios, un hombre que ha perdido la esperanza en la vida, un hombre que vive una vida mundana, o sea, como cualquier otro. Conclusión, ¿ya?, a la que él llega no son conclusiones necesariamente como verdades bíblicas. Por eso hay gente que toma estos libros y hace doctrinas, de ahí hay que tener cuidado en eso aquí. Hay verdades que están aquí o enseñanzas que están aquí que son bíblicamente incorrectas, que solamente están describiendo lo que la filosofía de la vida o los filósofos dirían de la vida, que es como lamentablemente este hombre estaba hablando aquí. Un hombre separado de Dios siempre va a llegar a conclusiones erróneas con referencia a Dios y a la vida. Y esto es lo que él hace aquí. Comienza a hablar acerca de estas observaciones de las personas y sentimientos que él continuó mirando. Fíjate, versículo 1. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Okay, Salomón sabía que la sabiduría hace a un hombre más feliz. Es como el hombre cuando sabe algo o llega usted y compra algo y lo arma, ¿ya?, sin mirar el manual. El hombre se siente, wow, y la cara se le nota, soy inteligente. Bueno, aquí está hablando de que el sabio, cuando sabe las declaraciones de las cosas, su rostro lo enseña. Obviamente desde la perspectiva bajo el sol. Dice, la sabiduría del hombre ilumina su rostro. Oh, pude armar este mueble sin necesidad de mirar el manual. Y le dicen a la esposa, wow, bueno, y se ilumina su rostro. Bueno, aquí cuando él está hablando de cosas profundas, dice, cuando llega a saber eso, su rostro lo delata, como que sabe, está feliz. Y
La tosquedad de su semblante se mudará, o sea, ya va a cambiar. No está viendo con esa cara así como de ser o no ser. No, sino como ya sé. Cuando llegamos a entender algo. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Entonces, cuando un hombre posee sabiduría, esta se va a reflejar en felicidad, en serenidad, en su rostro. Va a estar tranquilo aquí. Ahora, ¿cuál es la sabiduría que podríamos decir que realmente puede producir verdadera felicidad y serenidad en el rostro? Bueno, la sabiduría que proviene de Dios. Eso es. Eso es. Y eso es algo que no se puede cambiar. Lo único que realmente puede iluminar el rostro de una persona, lo único que realmente puede darle verdadera alegría a una persona es la sabiduría que proviene de Dios, no de otro lugar, no de tener información por tener información. Va a cambiar tu rostro. Y ese Cristo Jesús es esa verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría que viene de Cristo es esa sabiduría que va a cambiar la vida de una persona y puede traer una vida plena, una vida de gozo, una vida de alegría, una vida con emociones centradas en Él. Aquí. Entonces, aquí dice, cuando se descubre eso, bueno, cuando usted descubre a Cristo, su rostro lo refleja. Hay paz, hay alegría, ¿ya? No hay perplejidad, ¿ya? No hay ese ceñido de la frente, no, sino que hay gozo en su vida aquí. Pasamos de una vida mediocre y temerosa a una vida plena y abundante en Cristo Jesús. Yo creo que una de las cosas que hoy día más temor causa es el desconocer. ¿Y el desconocer qué va a pasar después de la muerte? Jesús hace esta declaración. Si quieren van ahí a Juan capítulo 11. Que esto debería iluminar nuestro rostro. Porque a veces la muerte es como algo que lo vemos ahí tan cercano. Sí, todos nosotros nacimos para morir si el Señor no viene antes. ¿Cuál es el problema? O sea, no es que le tenemos miedo a la muerte, sino a morir. Es diferente. Vea lo que dice aquí el Señor en Juan capítulo 11. ¿Se acuerdan la historia de Lázaro? Versículo 25. El Señor aquí hablando con esta Marta, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué había ocurrido? Hace 4 días había muerto su hermano. Y llega Jesús con esta revelación a un rostro que está totalmente golpeado por el dolor, por el sufrimiento, por la pérdida. En donde está ahí, totalmente golpeado. ¿Cómo pasaría? Y como usted lo ve, generalmente a veces alguien muere y ¿qué hace la gente? Que no tiene esperanza. Se tiran al cajón. ¿Y por qué no me llevaste a mí? ¿Por qué no fui yo? Etcétera, etcétera. Cristianos a veces. Pero ve, aquí llega Jesús 4 días después y le dice a Marta, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, y aquí está el asunto, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree y vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y vea la pregunta que el Señor Jesús le hace a esta mujer. ¿Crees esto? No le está diciendo, ¿entiendes esto? ¿Tienes la capacidad de razonar esto? No, sencillamente le está diciendo, ¿crees? Fíjate, aquí Jesús no está afirmando tener la resurrección y la vida. Jesús no está diciendo comprender los secretos acerca de la resurrección y la vida. Más bien, Jesús le está diciendo que Él es la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección. O sea, conocer a Jesús es conocer la resurrección y la vida. Tener a Jesús es tener la resurrección y la vida. ¿Qué es lo contrario? Lejos de Él,
no hay resurrección y vida plena y abundante. Sí no es que haya aniquilación, pero no tienen esa esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, una vida plena, abundante en los cielos. Entonces, esto no cambia su rostro, el saber esto, cuando conoce esta verdad, que Jesús es el que tiene y es la vida eterna, y que nos ha dado a nosotros, ¿a quiénes? Al que cree en mí. Vea, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, aquí Jesús está declarando una verdad tremenda a Marta. Y él está diciendo que él era la fuente de la vida eterna. O sea, en otras palabras, ¿hay alguien que puede vencer la muerte? Sí, yo. Es Jesús. Aquí. Entonces, el creyente, ¿qué? ¿Temerle a morir? A lo mejor sí. Pero no puede temer a la muerte. ¿Por qué? Porque el creyente nunca morirá, sino que simplemente hará una transición instantánea de este cuerpo, de esta vieja vida, a esa nueva vida en Cristo Jesús. En 2 Corintios, el capítulo 5, versículos del 1 en adelante, el apóstol Pablo habla acerca de eso. Y Pablo dice que para él el morir es ganancia. Entonces, Salomón aquí, ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Bueno, esta es una de las declaraciones más tremendas. Que usted ya ha creído en Cristo Jesús, entonces debe tener esta seguridad de que usted tiene vida eterna porque está en Cristo Jesús. Conoce la resurrección y eso debe tener un rostro iluminado con una esperanza increíble. Te aconsejo, ahora dice versículo 2, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Aquí es lo que Salomón está diciendo, vea, debe sujetarse al rey, así como se sujeta a Dios. Después, el apóstol Pablo en Romanos 13, versículos del 1 al 5, y el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17, dicen lo mismo. O sea, Salomón aquí, el predicador, entendía lo que el apóstol Pablo iba a escribir después, de someterse, obedecer a la autoridad del gobierno. Y eso es parte de la demostración de nuestra obediencia a Dios aquí. Fíjate, habla del juramento. Y del juramento habla de lealtad. Lealtad a Dios, siempre ese es el orden, y al rey, en el nombre de Dios. Cuando usted y yo obedecemos a los gobernantes, las cosas van mejor que cuando usted o yo violamos la ley. Obviamente, acuérdense, ellos llevan la espada, pero no para el malhechor. Si usted no ha hecho nada, usted no debe temer a la espada que llevan, a la justicia que ellos pueden hacer, que ellos pueden aplicar aquí. Pero también debemos decir que siempre vamos a obedecer a Dios primero que a los hombres. ¿Cuándo? Cuando estos dos principios se contradicen. O sea, cuando el hombre, el rey, el Estado o lo que sea nos quiera llevar a irnos en contra de lo que la palabra de Dios nos dice, entonces obedecemos a Dios. Hechos 4:19. Es el principio. Entonces, si obedecemos, lo hacemos con gozo, lo hacemos bien, porque las autoridades fueron puestas por Dios, y así como Dios las pone, Dios las saca. Es así. Y nos sometemos aquí. Entonces, ¿hay estos límites? Sí, hay estos límites. Ahora, yo no estoy buscando esos límites, pero solo van a aparecer. Y cuando esos límites aparecen aquí, siempre es importante obedecer a Dios primero que a los hombres, sin que estos dos se contradicen. Luego dice versículo 3, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosas malas persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Está hablando del rey. Pues las palabras del rey es con potestad.
¿Y quién le dirá qué haces? Ahora, Salomón aconseja aquí fidelidad paciente. No seas impulsivo en respuestas a los mandatos de los reyes. No conspires en contra de los reyes. Ya, no digas, ay, vamos a derrocar al rey. No. El rey es soberano, dice aquí en su gobierno. Y tiene autoridad, plena autoridad. Ahora, ¿quién es el rey de reyes? Ese es Dios. Estos aquí son gobernantes, soberanos. Pero el rey de reyes, el perfecto, ese es Jesucristo. Entonces vea lo que él está diciendo aquí, Salomón, que la forma de gobierno más eficiente es la de una monarquía. ¿Por qué? Porque la monarquía va a radicar en el éxito del rey. Nosotros hoy día tenemos lo que llamamos democracia. Y la democracia, quéralo usted o no, ¿ya? Es lo que tenemos, carísima, ¿ya? Carísima, porque usted ve, costosa, el Estado y todo lo que esto implica. Y la cantidad de gente que tiene que lidiar para establecer leyes, establecer normas, y pasan meses, pasan años, etcétera, etcétera. Y a veces se dictan leyes en las cuales usted nunca supo. Y va a aparecer en la Gaceta un día de estos esta ley de la República. Y nunca nosotros supimos aquí. Entonces aquí una forma de gobierno es la democracia. Sí es buena en la medida en que sea eficiente. Pero ya hemos visto lamentablemente que la democracia, y no estoy hablando de la democracia solo en este país, sino en general, es por naturaleza ineficiente. Porque mira qué grande y qué costoso es mantener esa burocracia de Estado. Entonces, un rey, lo que está diciendo aquí Salomón, un monarca, tiene un reinado soberano. Hace lo que él quiere, él decide. Cuando Dios establece la nación de Israel, la establece en un principio teocrático, Dios reinando, Dios era su rey. Y tenía a estas personas como Moisés y otros que estaban ahí para transmitir esta enseñanza o transmitir leyes al pueblo que venían directamente de Dios. Ahora, mientras el hombre esté aquí en la tierra, con todas sus imperfecciones, nunca va a haber perfección. Nunca va a haber perfección. Apocalipsis 19:16 nos dice que Dios ya es el único que va a reinar con justicia. Dice Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando esperamos un gobierno que sea justo, espere el gobierno de Cristo. Porque aquí no lo va a encontrar. Y sabemos cómo los reyes y los hombres se corrompen fácilmente. Entonces, el asunto aquí es lo que él está diciendo. Un rey, por supuesto, hablando de Dios, ¿quién le va a decir a él quién eres tú para hacer esto o aquello? ¿Quién eres tú? Ahora usted puede tener autoridades y estas autoridades van a decir cosas que van en contra de Dios. Entonces yo me rebelo y obedezco a Dios. ¿Y eso qué va a significar? Va a pagar una consecuencia. Va a pagar una consecuencia. Y es lo mismo cuando Dios establezca el reino aquí, el milenio, las personas que no quieran someterse al Rey de Reyes van a pagar una consecuencia. Van a ser juzgados aquí. Entonces, pero aquí Salomón dice, hey, un reino justo, un reino glorioso es el reino de Cristo. Mientras tanto, usted se somete a este reino en el que está aquí. Y el rey hará lo que él quiera, dice. Lo que él quiera. El único que puede realmente hacer lo que quiera y usted no puede decir por qué haces esto es Dios. Porque su palabra hay poder. ¿Quién es que realmente va a poder decirle a Dios por qué haces esto? Vea lo que dice Pablo en Romanos capítulo 9,
En el versículo 20, más antes dice, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y aquí está hablando de este asombroso poder soberano de Dios. Es Dios soberano. Y usa esta figura del vaso y el barro y el alfarero. Entonces, los reyes son soberanos, pero Dios es el rey, es soberano. Y Él va a aplicar su reino, y Él va a hacer justicia, y Él va a hacer lo que sea necesario hacer. Y nunca va a ser desafiado. ¿Por qué? Porque Dios sabe y tiene todo el poder. La palabra de Dios, en la palabra de Dios hay poder. ¿Quiénes somos nosotros para desafiar a Dios? No podemos. Sí, desafía al hombre, pero no puedes desafiar a Dios. No puedes contender con Él, nos dice en los escritos del Antiguo Testamento. Versículo 5. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. ¿Ya? Dios va a estar ahí. El que honra al rey, el que lo obedezca. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Entonces, fíjate, los que están obedeciendo al mandamiento del rey no tienen necesidad de temer lo que él pueda hacer. Ellos están haciendo y cumpliendo la ley, cumpliendo las ordenanzas aquí. Entonces dice aquí la sabiduría, ¿ya?, que se necesita para poder vivir en este tiempo es sencillamente proceder con obediencia, entendiendo de que estas personas fueron puestas por Dios. No debes temer al rey, ¿ya?, si estás obedeciendo lo que se está haciendo. No debes de temer al gobierno si estás haciendo lo que el gobierno está diciendo, que no va en contra de lo que Dios nos dice en su palabra aquí. Fíjate, nos dice aquí que el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El corazón del sabio, ¿ya?, nos muestra cuándo es apropiado, cómo proceder, de qué manera. Pero también es interesante que diga aquí que el sabio puede discernir el tiempo y el juicio. Y es importante que nosotros en este tiempo podamos entender también cuáles son los momentos en los que estamos viviendo. El sabio, el que está estudiando y viendo las Escrituras, estudiando y viendo que lo que está pasando o lo que en la Biblia nos está enseñando, si es algo que está ocurriendo o no. Es muy importante. En el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 2, dice esto Pablo: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, el corazón del sabio discierne el tiempo en el que está. Y el apóstol Pablo dice que el día del Señor es algo que nosotros debemos saber, que va a venir. Y la referencia aquí al día del Señor es el tiempo en donde Dios va a derramar su ira sobre este mundo pecaminoso. Hay otros sinónimos que se usan en las Escrituras también para este día, el día de Jehová, ese día, el gran día. 75 veces en el Antiguo Testamento aparece esto. Y todas las veces que aparece es un tiempo de juicio y de ira divina. Es lo que aparece. Y usan palabras específicas que van a ocurrir o eventos que se van a desarrollar y se usan palabras específicas para ese día. Habla de un tiempo de aflicción, habla de un tiempo de angustia,
Un tiempo de oscuridad habla de un tiempo de indignación, disolución y castigo. Entonces, nosotros debemos discernir el tiempo en el que estamos viviendo. Y antes de que venga el día del Señor, que es el día en donde Dios va a derramar su ira sobre este mundo, Dios va a tomar su iglesia y la va a sacar de aquí. Y luego se va a desarrollar todo el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Y nosotros vamos a hablar de eso miércoles y jueves, la próxima semana. La próxima semana. Entonces, y por último, porque para todo lo que quisiere hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Entonces hay formas correctas o incorrectas de hacer las cosas. Y también hay tiempos correctos o incorrectos, en donde tú vas a hacer las cosas. El problema es que a veces no sabe el hombre discernir cuándo es aquí. Y Vigas dice aquí que hay un tiempo, el juicio va a llegar. Es lo que dice. Porque para todo lo que quisieres hay un tiempo y juicio. O sea, todos los hombres van a un día pasar delante del juicio de Dios. Van a estar parados frente a Dios. El cristiano va a estar en un tribunal que se llama el Bema de Cristo, el lugar de premiación. En cambio, está establecido para los hombres morir una vez y después de esto el juicio de Dios. Y ese juicio final, perdón, del hombre, el hombre, ¿ya? Va a ser al final del milenio, el juicio del trono blanco. ¿Y dónde va a estar mientras llega ese tiempo? En el lugar de tormento, esperando el juicio de Dios. Entonces el juicio es algo que va a venir. Por tanto, es tiempo de que usted, si no ha tomado la decisión correcta, y la decisión correcta es creer en Cristo Jesús, hoy es el día, no mañana. Porque mañana, ¿qué nos depara mañana? No sabemos. Tenemos todas las intenciones. Mañana voy a levantar, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a ir allá, voy a ir a que me traqueen el cuerpo, voy a hacer esto, voy a hacer todo esto. ¿Ya? Pero no sé, porque puede venir el Señor hoy. Por mí, gloria a Dios, o por todos, bueno, gloria a Dios también. Pero yo debo estar listo. El asunto es, si yo no estoy listo, ¿qué pasa si el Señor me dice, es tiempo de venir a dar cuenta? Entonces, por eso hoy es el día. Hoy es el día agradable, el día de la gracia, la misericordia, el perdón, si yo me arrepiento de mis pecados. Ese es el punto. Y como les decía al comienzo, tratar de que muchos más entren, muchos más vengan a estos botes de salvación, que vengan a Cristo Jesús. Entonces, si usted está esperando, no, voy a dejar que pase esto a ver cómo se da esta situación, a lo mejor salgo adelante, usted no lo sabe. En el versículo 8, aquí Salomón dice que el hombre no tiene potestad sobre su espíritu. El hombre no puede decir a su espíritu, quédate ahí, no te salgas, porque eso es Dios. O sea, en otras palabras, una persona no tiene poder para decidir, yo voy a morir en 3 años más, en 100 años más, en 40 años más. Lo importante es que cuando sea que vaya a hacer eso, usted pueda decir confiado, tengo vida eterna, porque he creído en Cristo Jesús y Él es la resurrección y la vida. Oremos. Señor, oramos en esta noche por tu amor y te damos gracias porque nos enseñas, nos confrontas, pero también nos animas y nos alientas y nos das una esperanza de que tú eres la resurrección y la vida. Y si creemos en ti, tenemos eso. No debemos tener temor a la muerte. Saber que un día de esto, Señor, vamos a estar en tu presencia, donde este cuerpo va a ser dejado aquí y vamos a ser transformados.
en un cuerpo glorificado, en un edificio no hecho con mano allá en los cielos. Oramos, Señor, y te pedimos que tú, en tu gracia, nos ayudes a poder también entregar este mensaje a otros. Si hay alguien que nos está mirando, Señor, que no te conoce, que tiene todavía ese miedo y ese terror a morir, oramos, Señor, para que pueda tener esperanza. Pero la verdadera y única esperanza eres tú, para que pueda venir a ti, recibirte, arrepentirse de sus pecados porque ha quebrantado la ley de Dios. Y el quebrantamiento de la ley de Dios tiene una consecuencia, y la consecuencia es la muerte. Pero tú viniste, Señor, a morir para que no tuviéramos que pasar por eso. Cuando yo entiendo que he quebrantado, he violentado tu ley y que necesito tu perdón, que soy pecador y que necesito tu gracia y tu misericordia. Necesito lo que nadie más me puede dar, ese regalo inmerecido. Oro, Señor, si en esta noche hay alguien que nos está mirando, que no te conoce, que pueda tomar este paso de fe. Y así como tú le preguntaste a Marta, ¿crees esto? Que podamos decir, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz y que resucitó al tercer día y que puede salvar y perdonar y limpiarte de todos tus pecados, reconociendo que eres pecador? Si crees esto, repite esta oración. Señor Jesús, en esta noche me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he quebrantado tu ley. Y vengo a ti a pedir perdón, a entregar mi vida a ti, que me perdones y que me des vida eterna. Te recibo en esta noche como mi Señor y Salvador. Limpia mi vida y hazme una nueva criatura. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, si alguien hizo esta oración, que tú, Señor, puedas permitir que continúe trabajando tú en él y que se pueda, Señor, contactar con nosotros, Padre. Oramos, Señor, y también te pedimos, Señor, que sigas tú dando sabiduría a las autoridades y que Dios se glorifique en esto, para que tú, Señor, puedas trabajar y puedas abrir todas estas situaciones en las que estamos y podamos reunirnos, congregarnos juntos de nuevo para tener esa comunión unos con otros. Aún así sabemos que somos uno en ti. Oramos, Señor, y te pedimos tu gracia siempre para nuestras vidas, tu amor, tu provisión. Provee trabajo al que no tiene. Oramos por nuestros hermanos en Chile. Guárdalos, Señor. Bendíceles, Señor. Oro por David Suazo, Señor. Bendícelo a él, a su familia. Y continúa tú trabajando en su vida, Señor. Provéeles todo lo que necesiten. Oro, Señor, por Sergio allá en Girona, Señor, también. Por nuestros hermanos en Centroamérica. Por el pastor Raúl en Perú. Para que tú toques su salud y restaures, Señor. Por John Bonner, Señor, cuídalos, Señor, y úsalos. Son nuestros hermanos, Señor. Y es una bendición el poder orar los unos por los otros. Es lo que tú nos pides, Señor. Oramos por ellos, Señor. Oro por Luis en Guatemala, Señor. Por Yoshimi en México, Roberto, Edgar. Por Luis allá en Cali, Colombia. Por Berseli en Colombia, Señor. Bendícelos y úsalos, Señor. Por Sergio López, Señor. Por Pancho Juárez. Úsalos, Señor, como los estás usando. Bendíceles, Señor. Es tu iglesia, es tu cuerpo. Somos uno. Gracias te damos. Oro por mis hermanos aquí, Señor, por Warner, en Tres Ríos, Señor, por Francisco, allá en Villarreal, Señor, por Jamie, Señor, en Liberia. Oramos por ellos, Señor. Oramos por nuestros hermanos allá en Acerrí, Señor, por Don. Oramos, Señor, por los que están en Pérez, Señor. Bendícelos y úsales, Señor.
Y lo importante es que tú estás en control y que es tu obra, tú la sostienes y tú la guardas, Señor. Te adoramos, sana a los enfermos, toca los corazones que están decaídos y llénalos con tu Espíritu Santo, Padre. Gracias. Oramos. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, algunos anuncios. Siempre estamos orando todas las semanas, todos los días desde su casa, ¿verdad? Desde su casa. Ayer tuvimos una reunión de oración Zoom, fue la primera, ¿ya? Alcanzamos a caer todos en la pantalla y vamos a programar otra próximo y les vamos a avisar para seguir teniendo este tiempo de oración. Las mujeres tienen su reunión a las 3:30 por Zoom, ¿ya? Así que para que se preparen, no tienen que salir de su casa. Ay, qué pereza, que arreglarme, que aquí, que allá. No, ahí se maquilla la cara y ya, sentaditas ahí, ya están listas. Es una bendición que puedan compartir. Judas, continuamos, el capítulo 1, tiene un solo capítulo, versículos 3 y 4. Vamos a ver este domingo acerca de estos falsos maestros, ¿ya? Y estas doctrinas falsas. Hay un gran problema en la iglesia y la iglesia se ha dormido. Y cuando la iglesia se duerme, entra el maligno y siembra la cizaña. Y yo creo que ha pasado. Y Judas nos va a despertar y nos va a llevar a la realidad. Y el miércoles y jueves de la próxima semana, a las 7 de la noche, vamos a tener estudio del capítulo 24 de Mateo. Los primeros 15 versículos el miércoles y los otros restantes el jueves a las 7. Ya un estudio especial que vamos a hacer y luego vamos a continuar después con el libro de Eclesiastés. Nada más, seguir agradeciendo a Dios por su provisión. Gracias damos a Dios. Ustedes ya saben cuáles son los medios para poder ofrendar. Y hemos sido bendecidos por Dios y también tratamos de bendecir así como Dios nos bendice. No dejen de orar los unos por los otros y recuerden que una de las cosas que Pablo tenía en su corazón, y yo creo que todos debemos tenerla, es que la venida del Señor está cerca. Y yo creo que eso nos da perspectiva. Todo esto es pasajero, pero también necesitamos que mucha gente pueda venir a este bote de salvación. Y para eso necesitamos proclamar el mensaje, proclamar la verdad completa, en la atalaya, para que esa sangre no sea sobre nosotros. Entonces, aprovechemos, ¿ya? Estamos ahora ahí, pero cuando salgamos tenemos que hablar de Cristo. Háblele a sus vecinos de Jesús, ¿ya? Que verdaderamente días mejores vienen, pero no aquí. Es con Él, en los cielos. Entonces, preparémonos, estemos listos y estemos siendo útiles, ¿ya? Y amando y esperando su venida, como dice Pablo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias a los hermanos que nos ayudan, ¿ya? Para que ustedes sigan orando por aquellos que están viniendo durante este tiempo para ayudarnos con la transmisión. Son de bendición y oren por su familia, ¿ya? Y si Dios lo permite, pronto a lo mejor estaremos juntos otra vez. Ya que Dios les bendiga y que tengan una buena noche. Nos vemos el domingo. Eso es todo. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriosela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Sela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.